Bueno, entonces continuamos con esta segunda y última reflexión de la tarde. Como ya el Padre lo anunció, manos a la obra en la viña del Señor. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les leo de la primera carta de San Pedro. En el capítulo 1, desde el versículo 13, dice: los cristianos llamados a ser santos, por lo cual tened dispuesto el ánimo, vivid con sobriedad y poned toda vuestra esperanza en aquella gracia que os llegará con la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no conforméis vuestra vida a las antiguas concupiscencias del tiempo de vuestra ignorancia, sino que así como es santo el que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, conforme a lo que dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo. Y si llamáis Padre al que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, comportados con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra conducta vana, heredada de vuestros mayores, no con bienes corruptibles, plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha, predestinado ya antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos para vuestro bien, para quienes por medio de él creéis en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza se dirijan a Dios. Palabra de Dios. Pues para nosotros la viña del Señor representa la iglesia y las almas. Y la viña del Señor son todas las almas, porque nos hemos enterado por lo que el Señor nos ha enseñado, que Él se crucificó por toda la humanidad. Y Él vino por los enfermos. Y ustedes saben que cuando Jesús está en Belén, hay algo muy importante que sucede ahí con relación al Mesías que viene a salvar a toda la humanidad. De repente, a ese pesebre llegan 3 reyes sabios de Oriente, que no eran judíos, que no conocían el judaísmo y que eran astrónomos. Por eso ellos, a través del cielo, de las estrellas, descubrieron el nacimiento del Señor. Así de que, entendiendo la extensión de los brazos del Señor en la cruz, que demuestran el abrazo a toda la humanidad, entendemos que manos a la obra en la viña del Señor quiere decir: el Señor tiene sed de almas. Precisamente esas palabras las dice en su agonía: tengo sed, pero no era de agua, era sed de almas. Y nosotros somos los llamados a saciarle la sed al Señor, porque hemos sido escogidos con nombre propio, predestinados, separados como hijos de Dios y de su iglesia para la salvación de las almas. Nosotros somos los responsables de la salvación de todas las almas que Dios coloca en nuestro camino. ¿Y cómo se da esa responsabilidad? Precisamente no es coincidencia que el Espíritu Santo nos haya llevado a esta lectura de la primera carta de San Pedro, donde dice: sed santos.
porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es para nosotros la acción de tomar acción en la viña del Señor? Es nuestra santidad. Únicamente por medio de nuestra radical obediencia, fidelidad a Dios, podemos contribuir a la misión de traerle almas a Dios. Porque la primera condición para que de nosotros fluya la gracia del amor de Dios para las almas es que nosotros estemos completamente convertidos a Dios, que tengamos una relación auténtica, sincera, perseverante, humilde, sacrificada por el prójimo, completamente adentrada en un amor incondicional a Dios, por medio del cual nosotros vivimos nuestra experiencia humana sin cuestionar a nadie ni a Dios, abandonados con humildad a las pruebas que nos toque vivir y asegurándonos de que no sea el pecado la causa de ninguna de nuestras desgracias en esta vida. Porque precisamente el mismo apóstol San Pedro dice que dichosos aquellos que sufren, que viven los padecimientos de este mundo por voluntad de Dios. Porque los que viven las pruebas y padecimientos de este mundo por consecuencia de sus pecados, pues no están purificándose con eso, sino un castigo merecido por sus obras. Pero para nosotros que hemos sido llamados a ser estos hijos de Dios y que hemos sido llamados a tener estas manos en la obra de la viña del Señor, sabemos que hay condiciones para poder ser lo que hemos sido creados para ser. Y esa condición es ser buenos instrumentos. San Pablo nos da una imagen preciosa de lo que nosotros realmente somos. Él dice: somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No podría haber una imagen más perfecta que esa. Una vasija de barro, ustedes saben que es la vasija más frágil. ¿Qué puede haber más frágil que una vasija de barro? Y eso somos nosotros, seres totalmente vulnerables, pero por obra del Espíritu Santo hemos sido escogidos para llevar el tesoro, que es el mismo Espíritu de Dios, hecho hombre, hecho carne y sangre en la Eucaristía. Y eso es lo que llevamos. Llevamos ese misterio eucarístico en nosotros que es pan de vida para las almas. Y nos convertimos en instrumentos de reparación, porque esa es la naturaleza de nuestra misión. La misión nuestra es eucarística. Somos instrumentos eucarísticos de reparación. Cada vez que comulgamos, Jesús Eucaristía rescata almas. Cada vez que estamos acompañando al Señor en la adoración al Santísimo, Jesús Eucaristía detiene graves peligros que podrían haber caído sobre la gente si no hubiésemos estado allí en presencia de Él como testigos de su amor. Por eso en Getsemaní Jesús escogió a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañaran en ese momento tan difícil antes de su pasión o al comienzo de su pasión. Y esto podríamos compararlo con la adoración al Santísimo. Ustedes saben que las primeras 2 veces que el Señor llegó donde ellos, de las 3 veces que fue para pedirles que no se durmieran. Y lo que Él quería era que estuviesen despiertos para que ellos fueran testigos ante el Padre Celestial
y Jesús pudiera rescatar más almas, que era la copa que tenía el ángel que él no se quería tomar. Y por esto hoy, cuando estamos en adoración al Santísimo, nos damos cuenta que estamos en una labor extraordinariamente poderosa e importante. Podríamos decir que eso se llama manos a la obra en la viña del Señor, ser instrumentos de reparación, porque el Señor nos pide compañía en esa adoración, porque a través de esa compañía nuestra nosotros representamos esas criaturas humanas que son fieles a Dios, por medio de las cuales Jesús puede sacar mucha ventaja para proteger almas, para salvar almas. Miren el misterio de Dios. Ustedes saben que Dios tiene el poder de hacer lo que quiera. Él pudo redimirnos sin necesidad de que Jesús se encarnara perfectamente. Él es Dios, todo lo puede. Pero miren el misterio de la encarnación, cómo dice San Pablo que Jesús fue temporalmente colocado en un estado inferior a los ángeles. Y esto es tan misterioso porque uno se da cuenta que Dios se hace uno de nosotros, incluso en la mortalidad, nunca en el pecado, pero sí en la mortalidad, porque a través de llegar a la muerte nos da la vida, porque resucita, el Padre lo resucita. Y esto pues es un misterio que está por encima de nuestro lenguaje humano, porque es un lenguaje espiritual que ya, como hablábamos en la pasada reflexión de la Virgen María, hablábamos de que el lenguaje espiritual es tan increíblemente hermoso y perfecto que normalmente pasa por encima de nuestra razón humana. Y por eso ni los mismos apóstoles entendían qué era lo que les decía el Señor cuando Él les hablaba que iba a morir, que le iban a crucificar, que iba a resucitar. Eso era demasiado para ellos entender, como para Nicodemos entender qué quería decir nacer de nuevo del Espíritu. Eso sí que le pasó por encima de su razón, siendo un hombre tan preparado. Así de que la viña del Señor envuelve todo el territorio de almas que el Señor nos heredó, que nos confió, al que nos llamó. Esa es la viña del Señor. Por eso Jesús en un momento dado le dice a los apóstoles que le pidan al Padre que mande obreros para la viña, porque la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Entonces, teniendo esto claro en nuestro corazón, entendemos el sentido espiritual de nuestra misión en la iglesia. Porque mucha gente se pregunta, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Pero si nosotros somos humildes, sinceros y pequeños, vamos a descubrir esa misión muy fácilmente. Esa misión está dada con el bautismo, con la confirmación, que es el envío que la iglesia nos hace para que vayamos a anunciar las buenas nuevas del Evangelio con nuestro testimonio, con nuestra vida. Porque lo que más habla sobre la verdad que llevamos es nuestro testimonio. Mucha gente se preocupa de qué hacer para que las demás personas conozcan a Dios y cambien, se conviertan. Y la respuesta es muy sencilla. No es necesariamente las palabras que les vamos a decir, aunque muchas veces hay que decirlas, pero es la fuerza que lleva nuestra conversión. Cuando nosotros verdaderamente le pertenecemos a Dios, cuando nuestra vida está santificándose porque estamos haciendo todos los días lo que tenemos que hacer para convertirnos del mal al bien en cada acción, en cada paso, en cada oportunidad que el día nos da.
y entonces caminando así, estamos proveyendo un testimonio de vida claro que todos lo pueden ver. Y ese es el mensaje más efectivo, más poderoso que le podemos dar a la humanidad. Nuestra transformación, nuestra presencia del bien. Ustedes saben que vivimos en un mundo egoísta, decadente, perverso. Hace 2000 años San Pablo ya lo describía así. Hablaba del mundo perverso, depravado, 2000 años atrás. Hoy hablamos lo mismo, ¿pero por qué? Pues porque el mundo es eso. Por eso Jesús nos dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás, porque este mundo le pertenece a él. Es más, en una de las tentaciones del desierto a Jesús, el diablo le dice eso: todo esto me ha sido dado a mí, mostrándole todos los reinos de la tierra. Si te postras y me adoras, te lo doy. Está claro. Por eso el catecismo de nuestra Iglesia Católica numera al mundo como uno de nuestros 3 enemigos. Ahora, no podemos confundir el mundo con la tierra, con la creación. El mundo es un espíritu. Por eso cuando se dice que una persona es mundana, se dice que una persona pues le pertenece al diablo, le pertenece al materialismo, al consumismo, al egoísmo, a todos los ismos que llevan al abismo. Esa es la mundanización. Hoy y siempre encontramos en la iglesia gente mundanizada, no solamente los laicos, también clero y religiosos que han caído en las garras del mundo y son mundanos. Y esto pues es una batalla espiritual que se ha librado durante toda la historia humana. Ya lo vemos en Caín y Abel. El uno se fue por el mundo y el egoísmo y la venganza, el odio, la envidia, y el otro se fue por Dios, por el amor a Dios. Uno se convierte en alma víctima y el otro se convierte en victimario y es desterrado por el mismo Dios. Y es la historia de la humanidad después de la caída en el pecado original. Entonces, la llegada de Jesús entre nosotros nos da no solamente la posibilidad de rescatar lo que perdimos, que es la vida, sino que también nos da la misión como hijos de su iglesia para que muchas almas puedan entrar al reino de Dios por obra de nuestro testimonio, de nuestra vida, de nuestra pequeña vida. Siempre teniendo en cuenta algo muy importante, que es esto que San Pablo enseñó. Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Por eso, lo que yo esté diciendo acá hoy enfrente de ustedes no va a cambiar a nadie. Yo estoy anunciando, yo estoy denunciando, yo estoy exhortando, pero solo Dios puede cambiar un corazón, solo Dios puede hacer crecer esas semillas sembradas de la fe en las personas. Y eso hay que tenerlo claro para que nunca pensemos que lo que hacemos produce esos frutos que solamente Dios los puede dar. Y eso nos coloca a nosotros en el lugar donde pertenecemos. Manos a la obra en la viña del Señor quiere ser humildes trabajadores en esta viña, sin olvidarnos que es la obra de Dios, que todo lo que hacemos es obra de Dios. Y eso lo debemos tener claro en nuestro corazón, para que nunca nos engañemos y para que nunca la soberbia, la vanidad, el orgullo se nos suba a la cabeza y perdamos el norte de Dios. Porque lo más importante de nuestro testimonio cristiano para ser buenos obreros en esta viña es la humildad, mantener la sencillez, combatir la vanidad, combatir el orgullo, la autosuficiencia, el egoísmo y mantenernos firmes
en darnos incondicionalmente, sin buscar glorias humanas, sin buscar ventajas materiales, sin buscar aplausos de nadie, sino complaciendo a aquel Señor que nos creó y que nos envió para que seamos ministros de su obra, que es la salvación de las almas. Cuando nosotros muramos y comparezcamos ante el tribunal de Jesús, el tesoro más grande que podemos tener en presencia de Jesús es todas las almas que conocieron al Señor por nuestra vida. Es el tesoro más grande. Por eso podemos pensar en este momento, si nosotros muriésemos en este momento, ¿cuántas almas creen ustedes que van a estar al lado suyo en presencia del Señor para testificar que ellas conocieron a Jesús por usted? ¿Cuántas? Y es importante tener eso claro, porque muchas de las almas que por medio de nosotros han encontrado a Dios no las conocemos, porque son almas que han sido rescatadas por Jesús Eucaristía cada vez que comulgamos. Eso sí no lo descubrimos hasta la muerte. Pero hay almas en este mundo que hemos conocido personalmente y las cuales Dios ha colocado en nuestro camino y que han llegado a conocer a Dios por nuestro testimonio, por nuestra exhortación, por nuestro compartir, por nuestra obra cristiana, que es compartir a Dios con la gente, sobre todo con el amor y la caridad, la compasión. Vemos los testimonios de Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, para darnos cuenta el poder y la fuerza extraordinaria que tiene la caridad incondicional, el verdadero amor. Santa Teresa de Calcuta, como todos sabemos, recogía gente de la calle que los habían botado en la calle como basura. Comenzó en la India, pero luego hizo eso alrededor del mundo. Mucha de esa gente no era cristiana, no conocían a Cristo, pero muchos de ellos, después de haber sido acogidos por esa comunidad de la Virgen, de la Santa, se interesaron en Cristo, conocieron a Cristo y se convirtieron a Cristo. Pero no fue por nada que ella les dijo, sino que fue por lo que ella hacía. Era más grande lo que hacía que lo que decía. Y su obra de amor era llevar un Jesús vivo en su corazón. Y ese amor que recogía estas personas de la calle, ese amor que luego los bañaba, los alimentaba, los vestía, ese amor fue el amor que conquistó los corazones de ellos, porque por medio de ese amor conocieron a Jesús, porque ese amor era Jesús. Y por eso es tan importante que nosotros nos convirtamos en ese verdadero amor de Jesús, porque ese es nuestro llamado. Si hablamos de manos a la obra en la viña del Señor, eso quiere decir, llenémonos de Dios para que otros lo conozcan. Yo siempre pongo un ejemplo muy básico sobre esto. Ustedes saben que cuando uno está en un avión y están dando instrucciones de seguridad, nos dicen, si el avión pierde presurización, de la parte de arriba caerán unas máscaras de oxígeno. Asegúrese de ponérsela usted primero y una vez que esté respirando el oxígeno, póngasela a los demás. Pues precisamente este es el ejemplo del Evangelio. Primero tenemos que ponernos el oxígeno de Dios para que respirando ese oxígeno podamos ir a ponérselo a los que no lo tienen, a los que están muertos por falta del amor de Dios, y colocarles esa máscara del amor, colocarles ese oxígeno del amor de Dios. Pero primero tenemos que llenarnos nosotros de ese amor. Por eso, cuando la gente se pregunta qué será lo que Dios quiere de mí,
No hay sino una respuesta que el mismo San Pablo nos la da. La voluntad de Dios es nuestra santificación, porque no debemos estar buscando la voluntad de Dios por todas partes. La voluntad de Dios está dada, es nuestra santificación. Primero, porque solo por medio de nuestra santificación el Espíritu Santo puede hacer de nosotros instrumentos perfectamente efectivos para llevar ese amor de Dios a las almas. Y segundo, porque solo los santos entran al cielo y el Señor quiere que lleguemos a casa. Entonces, nuestra santificación es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que anda buscando la voluntad de Dios por todas partes. Incluso hay talleres sobre la voluntad de Dios, hay no sé cuántas cosas y retiros y cosas, y eso no es malo, todo eso es bueno. Pero lo importante es nunca distraernos del centro de la verdad, de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos santos. Entonces, teniendo eso claro, sabemos cómo es que llevamos a Dios a la gente. Lo llevamos porque lo tenemos en nosotros de verdad, no como un catecismo, no como una palabra revelada que me memoricé, no simplemente con una religión que la conozco y la obedezco, pero que no tengo amor, no tengo espíritu como los fariseos, que eran tan religiosos pero no tenían amor, no con nada de eso, sino porque Dios realmente habita en mí, porque yo le obedezco, yo le amo, Él es mi Señor, Él es la primera persona en mi vida para todo lo que yo soy. Y cuando tenemos ese primer mandamiento claro en nuestro corazón, tenemos la vida, porque Dios habita en nosotros y Dios es la vida. Y es tan importante tener eso claro. Yo le digo a la gente, miren, hay muchos retiros y tenemos la estación de Adviento de Cuaresma, que son 2 estaciones litúrgicas importantísimas para nuestro crecimiento espiritual, y la Iglesia nos lo sirve en una forma extraordinaria para que nosotros nos renovemos, reaccionemos, cambiemos, mejoremos y nos preparemos para el encuentro con el Señor, porque eso es lo que la Iglesia es, madre que alimenta las almas para que las almas se fortalezcan y puedan tener esa capacidad de estar en presencia de la luz eterna el día que nos llame el Señor. Y entonces hay algo muy importante en esas estaciones litúrgicas. Yo siempre le digo a la gente, mire, usted quiere hacerse un favor muy grande para su renovación espiritual, su conversión, léase con mucho cuidado el primer mandamiento, léaselo bien. Tenemos un catecismo extraordinario que fue editado por el entonces cardenal Ratzinger y el Papa Juan Pablo II, que es una obra preciosa, y el primer mandamiento lo tiene descrito en una forma extraordinaria. Y nosotros debemos asimilar cada palabra, cada frase. Primero, porque es una forma de exorcizar la idolatría. Eso es muy importante. Ustedes saben que nosotros, por naturaleza humana caída del pecado original, somos idólatras. Miren este mundo está lleno de ídolos. Los futbolistas, los artistas, los millonarios, los gángsters, toda esa cantidad de héroes que hay en el mundo, eso es todo idolatría, el dinero, el placer, todo eso son ídolos falsos. Entonces, el primer mandamiento nos exorciza de los ídolos falsos, nos exorciza de la idolatría, porque nos lleva a Dios. Y coloca a Dios y nos enseña a tener a Dios primero en todo. Y hay algo que debemos recordar muy importante para terminar esta reflexión. Cuando Moisés está hablando con Dios desde la zarza ardiente,
al final de su conversación, Moisés cae en cuenta que ese pueblo judío en Egipto le va a preguntar el nombre de Dios. ¿Y cómo se llama el que te mandó? Entonces Moisés le dice eso a Dios. Si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y aquí viene una de los regalos más grandes de Dios a nosotros, que es el principio de la redención. Él dice, mi nombre es Yahvé, y le explica que quiere decir yo soy. Ese es mi nombre, yo soy. Pero agrega algo que es lo más importante, el único que es. Dese en cuenta que la caída en el pecado original es que el diablo le dijo a Eva, si comes de esa fruta, seréis como Dios. La comieron y entró la muerte. ¿Por qué entró la muerte? Porque ella se diosificó. Y tan solo hay un Dios. El único que es Dios. Si Dios es el único que es, ¿quién soy yo? Yo no soy. Muy sencillo. Para que yo sea, Dios tiene que ser en mí. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y es muy importante tener esto claro, porque es el fin de la idolatría, la muerte a sí mismo. Ustedes saben que todas las filosofías orientales, como el hinduismo, budismo, sintoísmo, toda la psicología moderna, las técnicas de control mental, todo esto está basado en el yo. Yo puedo, yo soy. Por eso se llama técnicas de control mental. El hinduismo enseña sobre la realización personal. Pero nosotros, como dice San Pablo, buscamos un Cristo crucificado. Nosotros no tenemos autoestima, tenemos Cristo estima. Ese es nuestro estima. Nosotros no somos. Dios es. Y cuando tenemos eso claro, termina la idolatría. Se acabó la idolatría. Y esa es la liberación más grande que podamos recibir de este mundo, para poder liberarnos de los apegos al mundo material, a las criaturas y a todo lo que nos detiene, para que al final de esta vida nos podamos elevar hacia Dios. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 13, dice, los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad, pero que esta libertad no sea pretexto para la carne, sino servíos unos a otros por amor, pues toda la ley se resume en este único precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad que acabaréis por destruiros. Y os digo, caminad en el Espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios al Espíritu, y el Espíritu tiene deseos contrarios a la carne, porque ambos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que os gustaría. Si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley. Ahora bien, están claras cuáles son las obras de la carne: la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. Sobre ellas os prevengo, como ya os he dicho, que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz,
la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. Contra estos frutos no hay ley. Los que son de Jesucristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. No seamos ambiciosos de vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos recíprocamente. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos y le pedimos que prepare nuestros corazones para esta Santa Eucaristía en la que vamos a participar. Amén.